Hola, hola a todos. Feliz semana. Bienvenidos a el podcast Eco Español, el único lugar para perfeccionar tu pronunciación en español. Si tú no me conoces, yo soy tu profesora, la señora Hanson. Y hoy te voy a decir de qué tienes miedo. Yo creo que tú tienes miedo de no entender a los hispanohablantes. Pero ¿qué crees, amigo? Tú no tienes por qué tener miedo de hablar con ellos, por dos razones. Tú escuchas el podcast Eco Español todos los días. Quiere decir que tú estás mejorando tus habilidades auditivas cada día. Y número dos, si tú te aprendes las frases correctas para decir cuando no entiendes lo que te están diciendo, entonces no hay ningún problema. Te voy a enseñar 5 frases que tú puedes usar cuando un hispanohablante te hable en español y tú no entiendas. ¿Ok? ¿Te gusta la idea? Bueno, estas frases son para pedirle a esa persona que repita lo que dijo. Bueno, ahora entonces vamos a la pregunta número 1. Y dice, oye, ¿podrías repetir eso, por favor? Disculpa, ¿podrías repetir eso, por favor? Amigo, ¿podrías repetir eso, por favor? Y la traducción al inglés es, could you please repeat that? Could you please repeat that? Bueno, repite conmigo. ¿Podrías repetir eso, por favor? Ok, ahora tú solito. Ok, después de la campana lo decimos al mismo tiempo. ¿Podrías repetir eso, por favor? Muy bien. Otra vez. ¿Podrías repetir eso, por favor? Excelente. Y recuerda, la traducción es, could you please repeat that? Could you please repeat that? Muy bien, muy bien. Bueno, ahora, recuerda, si tú eres un estudiante de español, nivel medio, es posible que ya te sepas todas estas frases y que ahora lo único que necesites es mejorar tu pronunciación, ¿verdad? Muy bien, excelente. Pero si no te sabes las frases, bueno, vas a tener que aprenderte una o dos y practicarlas. Recuerda, poquito diario es mejor que mucho al jalón, ¿verdad? Poquito todos los días va a mejorar muchísimo tu español. La segunda frase es, lo siento, no entendí. ¿Podrías decirlo de nuevo? Oye, lo siento, no entendí. ¿Podrías decirlo de nuevo? Amiga, lo siento, no entendí. ¿Podrías decirlo de nuevo? Repite conmigo. Lo siento, no entendí. ¿Podrías decirlo de nuevo? Ahora tú solito. Muy bien. Ahora después de la campana lo decimos juntos, al mismo tiempo. Lo siento, no entendí. ¿Podrías decirlo de nuevo?
Otra vez. Lo siento, no entendí. ¿Podrías decirlo de nuevo? Muy bien. Y la traducción es, I'm sorry, I didn't catch that. Could you please say it again? I'm sorry, I didn't catch that. Could you please say it again? Muy bien. Ok, vamos a la frase número 3. Perdón, ¿podrías repetir lo que acabas de decir? Perdón, ¿podrías repetir lo que acabas de decir? Perdón, ¿podrías repetir lo que acabas de decir? Y la traducción es, pardon me, could you repeat what you just said? Pardon me, could you repeat what you just said? Repite conmigo. Perdón, ¿podrías repetir lo que acabas de decir? Ahora tú solito. Muy bien. Ahora después de la campana lo decimos juntos, ¿ok? Perdón. ¿Podrías repetir lo que acabas de decir? Otra vez. Perdón. ¿Podrías repetir lo que acabas de decir? Muy bien. Y recuerda que la traducción es, pardon me, could you repeat what you just said? Pardon me, could you repeat what you just said? Ok, vamos a continuar con la frase número 4. No te escuché bien. ¿Puedes repetir, por favor? No te escuché bien. ¿Puedes repetir, por favor? Mario, no te escuché bien. ¿Puedes repetir, por favor? Esta frase es muy útil con los amigos y es un poco formal, ¿ok? Todas las frases que yo les estoy dando ahorita son formales y la puedes usar con quien tú quieras. Bueno, ahora repite conmigo. No te escuché bien. ¿Puedes repetir, por favor? Ahora tú solito. Muy bien. Después de la campana, lo decimos al mismo tiempo. No te escuché bien. ¿Puedes repetir, por favor? Ok, otra vez. No te escuché bien. ¿Puedes repetir, por favor? Muy bien. Y recuerda, la traducción es, I didn't quite hear you. Can you please repeat that? I didn't quite hear you. Could you please repeat that? Muy bien. Vamos a pasar a la frase número 5. ¿Ok? Y dice, disculpa, me lo perdí. ¿Podrías repasarlo una vez más? Disculpa, me lo perdí. ¿Podrías repasarlo una vez más? Otra vez. Disculpa, me lo perdí. ¿Podrías repasarlo una vez más? Esta frase es un poco larga, ¿verdad? Bueno, ahora, quiero que repitas conmigo y vamos a decirlo juntos para que mejores tu acento y mejores tu pronunciación. Vamos a decirlo. Disculpa, me lo perdí. ¿Podrías repasarlo una vez más? Ahora tú solito. Muy bien. Después de la campana lo decimos juntos. Disculpa,
Me lo perdí. ¿Podrías repasarlo una vez más? Otra vez. Disculpa, me lo perdí. ¿Podrías repasarlo una vez más? Muy bien. Y la traducción es, sorry, I missed that. Could you go over it one more time? Sorry, I missed that. Could you go over it one more time? Bueno, muy bien. Estas primeras frases, como te dije, son formales y la puedes utilizar en donde tú quieras, con cualquier persona, en el trabajo, en la escuela, con tus compañeros de oficina, con el presidente de la República, con todo el mundo, ¿ok? Y porque te quedaste a escuchar este audio hasta el final y te interesa realmente mejorar tu español, te voy a dar una bonus phrase. Pero esta última que te voy a dar y te voy a explicar es informal. Úsala con tus amigos únicamente. ¿Sale? Bueno, y la frase es, ¿qué dijiste? ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? Muy fácil, ¿verdad? Repite conmigo. ¿Qué dijiste? Ahora tú solito. Muy bien, muy bien. Después de la campana lo decimos al mismo tiempo. ¿Qué dijiste? Otra vez. ¿Qué dijiste? Muy bien. Y la traducción es, what did you just say? What did you just say? Ok, muy bien. Ahora sí, tú ya estás preparado para cualquier conversación. No hay necesidad de tenerle miedo a un hispanohablante cuando te hable en español, ¿verdad? No, porque si tú no entiendes, puedes usar estas frases y listo, la conversación continúa. Muy bien, amigos míos, ahora sí vayan y practiquen. Practiquen mucho para que mejoren y eso los motive a continuar. Yo sé que ustedes pueden. Estas frases son súper útiles para que ustedes vayan y hablen el español. Pero la verdad es que no es suficiente. Necesitan más frases útiles. Así que te invito a escuchar otro episodio de este podcast Eco Español para que sigas aprendiendo y mejorando. ¿Sí? Y ahora sí, a practicar.